Plaza Podcast. Los verbos de la cultura. Detrás de cada exposición, de cada obra colocada con precisión y de cada relato artístico que conecta con el público, hay alguien que lo orquesta. En el mundo del arte, gestionar no es solo organizar, es construir un puente entre el artista, el espacio y los espectadores. Hoy nos fijamos en esa labor esencial que une conocimiento, creatividad, visión y también diplomacia para dar sentido al arte en todos sus formatos. Nos adentramos en la figura del asesor artístico y del comisario con alguien que acumula una destacada trayectoria que abarca proyectos internacionales en instituciones de renombre, desde la Bienal de Venecia hasta los rincones más emblemáticos de Valencia. Soy Javier Molins, asesor artístico del Centro de Arte Hortensia Herrero. Gestionar, como verbo, define el trabajo de Javier Molins: conectar culturas, equilibrar intereses y garantizar que el arte cumpla su misión de emocionar, inspirar y transformar, porque detrás de cada gran exposición hay un acto de gestión que da vida y forma al arte. Los verbos de la cultura. Episodio 5. Gestionar. ¿Qué papel desempeña un comisario en el mundo del arte actual y también cómo ha evolucionado la figura a lo largo del tiempo? El comisario del arte es quien ordena un poco el sentido de las exposiciones en general, ¿no? Un comisario organiza una exposición normalmente temporal de un artista o una temática, bien sea una exposición de Picasso, pues puede ser una etapa concreta de Picasso, la etapa azul, la etapa rosa, o obra reciente de Picasso, la última etapa de Picasso, y es el que decide qué obras se seleccionan, cómo se exponen y en qué sentido tiene la exposición, bien sea un sentido cronológico, un sentido temático, ¿no? Entonces, la figura del comisario en este aspecto más de un museo, pues es el que ordena también la colección, el que ayuda, en este caso, junto con Hortensia Herrero, a conformar una colección, y el que decide, junto, sin duda, con Hortensia Herrero, cómo exponer esta colección y cómo dialoga esta colección y cómo encaja en un edificio tan singular como es el Palacio de Valeriola. ¿Ha habido una evolución en la figura del comisario a lo largo de los últimos años? Sí, yo creo que el comisario ha sido una figura siempre importante. Ha habido momentos que ha tenido más o menos importancia. Y en mi opinión, el buen comisario es como el buen director de cine. Es alguien que no debe de apreciarse, debe de ser tan obvia su labor, no debe estar en la sombra. Una labor de manera que luzca la obra de arte, que luzcan los cuadros, las esculturas y no luzca la figura del comisario. A veces hay comisarios que ellos quieren ser las estrellas o ellos quieren ser quienes son los protagonistas de la exposición, pero los protagonistas tienen que ser los artistas, desde mi punto de vista. ¿Cuáles serían las cualidades que debería tener un buen comisario? Bueno, un comisario tiene que ser un gran conocedor del mundo del arte y de la materia en la cual quiere realizar una exposición, sin duda. Tiene que tener grandes conocimientos, normalmente una formación en historia del arte, en bellas artes, una formación también en comunicación, porque es muy importante comunicar. No solo es saber algo, sino hay que saber comunicarlo. Y luego, sin duda alguna, tiene que tener muchos contactos, tiene que tener una red de contactos muy importante, lo que en inglés se llama networking, porque para organizar una exposición temporal, sobre todo, tienes que tener acceso a una serie de obras que pueden estar bien en museos públicos o pueden estar en colecciones privadas. Primero hay que saber en dónde se encuentran estas obras, sin duda, y luego tener acceso a ellos y que puedas gestionar el préstamo de estas obras para la exposición. Si es una exposición temporal, si es la conformar una colección, pues sin duda también tienes que tener acceso a obra, no toda la obra de un artista, no todos los artistas tienen un buen día, ¿no? A veces tiene un mal día, no toda la obra de un artista, aunque sea un gran artista, siempre es buena, ¿no? Tienes que tener acceso a la mejor obra de ese artista, bien sea a través de la galería que gestiona su obra, bien sea a través directamente del artista, en este caso si está vivo, pero que tiene que combinar conocimiento con una serie de contactos. Hay que hacer equilibrios porque por un lado está la intención del comisario, pero por otro lado la del artista, la del propietario, o incluso los intereses del público. Sí, a veces el comisario es un poco el director de orquesta, ¿no? Que tiene que hacer sonar a todos los instrumentos bien y de una manera armoniosa, ¿no? Y sin duda hay muchos intereses o intenciones, ¿no? Por una parte está el artista, que si está vivo, como digo, o en el caso que esté fallecido están sus herederos, pues también quieren gestionar su obra de alguna manera y quieren que luzca de una manera o de otra. Luego está el propietario de esa obra, que puede ser un particular o puede ser un museo, entonces tienes que bien tratar con un coleccionista o tratar con un director y
y de una manera armoniosa, ¿no? Que todo el mundo pues esté contento, porque los intereses pueden ser diversos y a veces pues no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? El comisario muchas veces tiene que poner orden o poner paz, incluso se puede haber conflicto. Recuerdo alguna exposición de dos artistas ya fallecidos, pero que sus herederos pues no se llevaban bien y hubo que hacer mucha alta diplomacia para poder llevar a cabo esta exposición, ¿no? Porque esta obra va aquí, no va aquí, que esta es una mejor posición para que el otro, ¿no? Entonces a veces pues hay que intentar aunar todos los intereses, intentar contentar a todas las partes, que no siempre es fácil, sobre todo cuando hablamos de exposiciones más colectivas donde hay varios artistas de una generación, ¿no? ¿Por qué le das un sitio a lo mejor que pueden entender que es más protagonista a un artista y no a otro? ¿Por qué yo voy al lado de este que no me gusta y no al lado del otro? Pues sí, a veces es difícil y hay que hacer alta diplomacia, como decía. Gestión de egos también. También, eso es muy importante también en la parte más de artistas, la gestión de egos es muy importante, porque sí, sin duda, los artistas tienen egos, si no, no serían artistas, ¿no? Porque uno tiene que creer mucho en lo que hace para poderse dedicar a eso que a veces desde fuera puede verse como algo absurdo. ¿Cuántas veces hemos oído ese discurso de eso lo hace un niño de 8 años, ¿no? Eso se lo oyen muchos artistas, ¿no? Y tienen que creer mucho en sí mismos para decir, no, lo hace un niño de 8 años, solo lo puedo hacer yo, ¿no? Y no es tan fácil como la gente piensa, y con esto voy a ser capaz de ganarme la vida y voy a llegar a exponer en grandes museos. Si no tienes un componente de ego, si no crees mucho en ti mismo, es difícil que esa carrera llena de obstáculos que tienen los artistas puedan sortearlos, ¿no? Verdaderamente tienen que tener egos. Eso es una parte positiva, yo siempre digo el ego es una parte positiva, creer en uno mismo. También tiene una parte negativa cuando hay que gestionar ese ego, si a veces es un ego que puede ser un poco desmesurado, ¿no? Que en algunos casos también pasa, ¿no? Cuando ya sortean esos obstáculos o llegan a cierto nivel y tienen una cola de museos que quieren hacerle exposiciones, museos tan importantes. Aquí en la colección Hortensia Herrero hay artistas que han expuesto en el Metropolitan, que su colección está en el MoMA, en el Pompidou. Pues claro, llega un momento que se creen pues verdaderamente artistas, que es lo que son, muy importantes, y a veces pues ese ego puede ser demasiado expansivo y no cabe a veces en una habitación, ¿no? Pero bueno, es cuestión de saberlo gestionar y saberlo alimentar y no hay mayor problema. Vamos. A lo largo de tu trayectoria has pasado por diversas instituciones, supongo que todas van dejando su huella. ¿Cómo han influido en tu manera de ver la gestión artística? Bueno, yo creo que yo he tenido la suerte de trabajar tanto en el sector público como en el privado, ¿no? He trabajado en el IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, un museo público, el primero que se abrió en España de arte moderno y contemporáneo. Ahí pude conocer lo que es la gestión pública, lo que es una gran colección. El IBAM tiene cerca de 10.000 obras de arte. Luego salté a una galería privada, una galería norteamericana, la Galería Marlborough. Empecé en Nueva York y luego fui director en Madrid. Y ahí vi cómo se gestionaba lo que es una galería privada, una galería multinacional. Tenía sedes también en Londres, Nueva York y Madrid y Mónaco en aquel entonces. Y cómo se gestiona 25 artistas que trabajan en exclusiva para esa galería, ¿no? Era la parte, digamos, más comercial. El otro extremo del sector público fue este. Y ahora me encuentro en una fundación, ¿no? Que es la Fundación Hortensia Herrero, que es una fundación privada, pero que es sin ánimo de lucro y que sí que tiene un afán de compartir con la sociedad su colección, ¿no? He tenido ocasión de trabajar como comisario independiente también en diversas fundaciones, como la Fundación La Pedrera en Barcelona, con la Abadía San Giorgio Maggiore en Venecia, con distintas instituciones en el mundo, y he podido ver los distintos sistemas que hay, ¿no? Unos tienen sus ventajas, otros sus inconvenientes, ¿no? Pero sin duda yo creo que el sistema privado lo que tiene, bien sea galerías o fundaciones, es una agilidad que no tiene el sistema público, ¿no? El sistema privado, yo recuerdo casi nombraría a mi mentor, que fue Cosme Barañano, director del IBAM. Siempre decía que a veces el sector, la Copa América estaba entonces en Valencia, el sector privado es como un barco de la Copa América, que si quieres cambiar de rumbo en 2 segundos cambias y haces un bordo y giras el barco, y el público cuesta casi, es como a veces un transatlántico, para girarlo pues requiere mucho más tiempo, la maniobra, todo lleva más y todo es más costoso y no es tan ágil como el sistema privado. Eso es así, yo lo he podido comprobar. Y luego has trabajado en países diferentes, en países culturalmente diferentes. ¿También hay diferencias en la gestión artística y en la figura del comisario dependiendo del lugar? Sí, mucha. Por ejemplo, yo creo que diferenciaríamos ahí todo lo que es Occidente, que es más reglado, y más Europa y Estados Unidos, quizás más similar, y luego entraríamos a todo un mundo nuevo que es en China. He tenido ocasión de estar en la Feria de Hong Kong, por ejemplo, en 2 ocasiones, y trabajar con algún coleccionista chino. Y en China tenemos que tener en cuenta que es un país, como bien sabes, muy particular, donde hay una política comunista y una economía capitalista, con lo cual hay continuos conflictos. Ahí era muy difícil hacer entender a un coleccionista particular que quería abrir un museo que en los museos no se vende obra, que los museos es para exponer, si son públicos de encima, incluso en las leyes de la mayoría de países europeos está prohibido la venta de la colección.
y él no entendía esa diferencia entre museo, galería, centro de exposiciones, era todo un totum revolutum donde igual se podía exponer, que se podía vender, qué tal. Entonces era difícil explicarle los distintos compartimentos que tenemos en Occidente para la gestión de los museos, ¿no? Ahí como que está todo más mezclado. O en países árabes, por ejemplo, también es curioso porque la abstracción al final es un lenguaje más universal que todo el mundo entiende, ¿no? Y la figuración en según qué países pues cuesta más de entender, sobre todo ya si entramos en desnudos o cosas así, porque sus culturas pues no les permite ese tipo de obras, ¿no? Pero pues tiene mejor entrada quizás la abstracción, por ejemplo en países árabes, una figuración que en un momento dado puede mostrar un desnudo, ¿no? Entonces es verdad que tienes que adaptarte un poco a cada país, a las costumbres a la hora de presentar proyectos y desarrollarlos, porque puedes entrar en conflicto con temas culturales de cada país, ¿no? Hablando de tu experiencia en el Centro de Arte Hortensia Herrero, ¿qué lo hace especial? Yo creo que lo que le hace muy especial es que nos encontramos, en primer lugar, en un edificio muy singular, un palacio, en el cual a lo largo de este proceso de restauración han ido encontrando distintos vestigios de la historia de la ciudad donde se desarrolla, en este caso Valencia, desde el circo romano que se encuentra en el subsuelo. Si avanzamos por las distintas culturas que ha habido en la ciudad, hay restos de la etapa musulmana, una fuente, tenemos restos de la judería, una calle, tenemos restos cristianos, un horno medieval. Entonces podemos ver esa convivencia de culturas que se produjo en un momento dado en Valencia. El palacio en sí es del siglo XVII, ¿no? Del esplendor con la seda aquí en Valencia, y al mismo tiempo dentro es una colección de arte contemporáneo muy internacional, ¿no? De artistas que podemos encontrar en museos como la Tate Modern, como el Pompidou, como el MoMA, ¿no? Entonces se da esa peculiaridad de un diálogo con algo muy local de la historia de una ciudad y un arte muy universal que puedes encontrar en los mejores museos, ¿no? Por eso yo creo que esto solo se puede encontrar en este lugar, en el Centro de Arte Hortensia Herrero. Cuando muchos me preguntan ¿algún centro de arte similar? Pues tenemos palacios también fantásticos en Venecia, pero que durante la Bienal hay exposiciones temporales, un artista en concreto 6 meses y luego se va y ya viene otro, ¿no? Entonces, o hay sí grandes colecciones de artistas de primer nivel en París, por ejemplo, la colección de la Fundación Louis Vuitton, del gran magnate de la moda Arnault, o la de Pinault, que está en la Bolsa de Comercio. Son edificios gigantescos. El de Louis Vuitton es de nueva creación, de Frank Gehry, y con colecciones, pero no es un edificio antiguo que dialoga el pasado con el presente, ¿no? Es todo mucho más contemporáneo en estos espacios. Entonces no hay nada así singular, por eso digo que siempre para ver algo así hay que venir aquí a Valencia, ¿no? Que es lo bueno. No hemos replicado, ni hemos copiado, ni hemos clonado, que a veces se llama en el mundo del arte algo que ya existía. Pues yo quiero algo igual, que eso hacen más a lo mejor en países asiáticos o en países árabes, de quiero lo mismo, quiero traer un Guggenheim, quiero traer un Louvre, por ejemplo, que ha abierto en Abu Dhabi, ¿no? Lo adaptan sin duda a la idiosincrasia local, pero que precisamente ellos aparten de algo hecho y quieren más o menos replicarlo. Esto es algo que ha surgido nuevo y que no hay nada así singular ahí parecido en el mundo, ¿no? Has trabajado también en exposiciones temporales. Sí. Las de la Fundación Hortensia Herrero ha sido también un éxito. ¿Qué estrategias se siguen en esos casos para conectar con el público? Sí, lo que hicimos es, yo ya vi que Hortensia Herrero, cuando yo empecé a colaborar con ella hace más de 10 años y aún no había ni siquiera desarrollado del todo una idea de abrir un centro de arte, pero ella sí que quería traer arte a la ciudad de Valencia, ¿no? Entonces vimos la oportunidad de traer pues arte al aire libre. Hablamos pues busquemos un espacio en la ciudad para traer, por ejemplo, escultura monumental, que no es algo que se haya visto mucho en la ciudad de Valencia. Ella fue la que personalmente eligió el lugar, que la Ciudad de las Artes, exactamente uno de los lagos que hay allí, que ella pasaba por allí y le gustaba mucho esa zona, y llegamos enseguida a un acuerdo con la Ciudad de las Artes, que están encantados que pudiéramos llevar arte allí, y trajimos 6, la primera exposición, recuerdo que fueron 6 esculturas monumentales de Manolo Valdés, que es el artista valenciano más internacional, y lo que sí que queríamos era, de algún modo Hortensia quería donar una de esas esculturas a la ciudad de Valencia, pero siempre dijo que le gustaban tanto las 6 que había que no sabía cuál elegir, y quería dar voz a los ciudadanos de Valencia y que ellos pudieran elegir qué escultura se quedaba, con lo cual establecimos un sistema de votación que yo le dije, Hortensia, esto es una muy buena idea o muy mala, nunca se sabe por la respuesta del público, puede que haya una gran respuesta o puede que no haya ninguna, entonces si la gente no vota, pues parece que no haya interesado mucho la propuesta. Nos llevaron a la sorpresa, había que votar físicamente unas urnas que estaban en el lugar de la exposición, o sea, había que visitar la exposición, y nos llevamos la sorpresa de que más de 40.000 personas votaron, y la escultura que sacó más votos fueron cerca de 20.000,
fue la Pamela, que fue la que se decidió que se quedara aquí en la ciudad de Valencia, y hablando con el ayuntamiento pues se decidió que fuera a la zona de la Marina también para promocionar y se quedara allí definitivamente, que se ha quedado ahora como un símbolo de la Marina. Y luego las otras dos que quedaron segunda y tercera, se decidió que viajaran pues a las otras dos capitales de provincia de la Comunidad Valenciana, Castellón y Alicante. Y a Hortensia ya le gustó tanto como habían quedado en la ciudad y habían sido tan acogidas que también decidió donarlas a estas dos ciudades, ¿no? Entonces fue la manera de empezar, no imponiendo nada, no imponiendo el arte que hacen algunos coleccionistas, esto me gusta, pues yo los pongo y al que le guste bien y al que no también, sino que dando voz y dando participación a la ciudadanía para que pudiera incluso elegir qué escultura que se quedara permanentemente. Yo siempre digo, las exposiciones temporales de escultura monumental, mucha gente no va a verlas, sino que se las encuentra, de repente están en espacios públicos, y son espacios que ellos normalmente ocupan, bien sea paseando, pasando delante de su casa. Si no les gusta no pasa nada porque duran 3 meses normalmente y se van. Si les gusta pues las disfrutan, incluso quieren que venga otra, pero sí que es verdad que cuando ya es poner una escultura que va a quedarse de forma permanente, yo creo que fue muy buena idea y era algo inaudito que no había visto el preguntar a los ciudadanos cuál queréis que se quede, ¿no? Entonces verdaderamente así es como esas esculturas han sido aceptadas perfectamente y no han generado rechazo, que a veces es verdad que el arte contemporáneo puede generar un poco de rechazo en según qué sectores, y fueron muy bien recibidas y siguen estando ahí y sigue disfrutándolo la gente, ¿no? También has comisariado exposiciones en lugares icónicos. ¿Qué retos y qué oportunidades presentan esos lugares? Pues a mí me ha gustado mucho siempre exponer en lugares singulares, un poco lo que ha pasado aquí en el Centro de Arte de Hortensia Herrero, en lugares que tienen una gran carga arquitectónica, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho en Venecia varias exposiciones durante varias bienales. Hice una en San Giorgio Maggiore, que es una abadía fantástica diseñada por Andrea Palladio, el gran maestro del Renacimiento, y llevamos ahí la pintura y escultura de Son Scali, un artista norteamericano que aquí tiene una capilla en el Centro de Arte, y fue un diálogo muy interesante que se estableció no solo con la arquitectura, sino con la comunidad de monjes que vive en esta abadía, porque son monjes que en su día sabieron el arte contemporáneo, porque tienen una colección impresionante del Renacimiento, tienen 3 Tintorettos, uno de ellos es La Última Cena, una de las obras más conocidas de Tintoretto, tienen el último Tintoretto que pintó antes de fallecer, tienen un Vittorio Carpaccio espectacular, y los monjes pasó el tiempo y llegaron ahora a la época actual y ellos dijeron, tendríamos que seguir abriéndonos a las manifestaciones artísticas contemporáneas, porque Tintoretto cuando hizo eso era contemporáneo, vivía y trabajaba allí, ¿no? Pues queremos trabajar con los artistas que actualmente están trabajando, ¿no? Con lo cual abrieron la abadía a exposiciones durante la Bienal, que es cada 2 años. Ahí propusimos Son Scali, y para proponer pues tienes que ir allí, tienes que convivir con los monjes, duermes en una celda que hay para invitados, ¿no? Y un poco ellos quieren que la comunidad sea partícipe y que haya una buena relación con el artista, ¿no? Algo que viene de fuera, se impone porque lo pagan de fuera y se va, ¿no? Entonces verdaderamente fue una experiencia muy, muy interesante. Yo creo que la exposición quedó muy, muy bien encajada en la abadía y dialogaba muy bien con los distintos espacios. Luego al año siguiente, a los 2 años, hice otra, pero en la Escuela Grande de San Giovanni Evangelista. También es una iglesia, pero en este caso es como hermandades que la llevan, que son como cofrades, digamos, particulares, ciudadanos de Venecia que tienen esa escuela grande, y ahí hicimos una exposición de Ugo Rondinone, que también fue como mágico porque era una iglesia donde Hugo no sabía muy bien qué hacer, él hace figuras humanas, ¿no? Esculturas de figuras humanas por el suelo, había hecho, incluso bajo agua, pero nunca había hecho volando. Vio esa iglesia tan grande, decidió como hombres que volaban, ¿no? Flying men, que dijo en inglés, y la casualidad quiso que uno de ellos fuera un tenista muy conocido, que no se supo hasta que acabó la exposición, porque era Roger Federer, que su mujer es suiza, este artista es suizo, bueno, él es suizo también, el tenista, y la mujer, que es coleccionista, quería que Hugo le hiciera un retrato. Entonces Hugo dice que no hacía retratos al uso, al óleo, ¿no? Y dijo, pensando luego en la exposición, cuando vimos que esos hombres voladores, que eran hombres y mujeres, quería fundirlos de cuerpos reales, ¿no? Hacer un molde de cuerpos reales. Estaba pensando en trapecistas, en nadadoras. Entonces surgió la posibilidad y dijimos, ¿por qué no haces de Roger Federer? Que seguro que como tenista pues tiene un cuerpo escultural y podemos hacerlo. Lo propuso a la mujer, le gustó mucho la idea. Se hizo un molde del cuerpo de Roger que vino para hacerlo, y era uno de los hombres voladores que si te fijabas la cara se le podía incluso reconocer, pero pues mucha gente no lo reconoció durante la exposición. Hicieron un documental sobre el tema que luego salió y tuvo una segunda vida la exposición cuando se conoció que era Roger Federer. Salió en la prensa más deportiva más que en la del arte, ¿no? Pero bueno, también fue una exposición singular en un espacio singular como es Venecia. Y luego he hecho, por ejemplo, también en Dubái una exposición de Manolo Valdés, que como decía, allí tuvimos que competir en esculturas monumentales también, y en una galería unas pinturas, pero tuvimos que competir al aire libre en el distrito financiero
con el retrato del jeque de Dubái. Están todos los edificios, tienen como unas banderolas enormes con la cara del jeque, ¿no? Como ahora se ponen estos antiguos dictadores de película, ¿no? Que tienes ahí una banderola con la cara enorme del máximo mandatario. Entonces era difícil exponer porque te hacía mucho ruido esas banderolas, porque veía una escultura de mandatares que parecía muy grande, detrás tenías la cara del jeque, que era más grande todavía en el edificio donde estaba en el fondo, ¿no? Pero bueno, tuve también una experiencia interesante y conocer también esa zona y todo lo que están haciendo con el arte, que es realmente espectacular. El Museo del Louvre de Abu Dhabi, que estaba al lado, fuimos a verlo, es un museo maravilloso hecho por Jean Nouvel y verdaderamente es uno de los países que están apostando mucho por el arte como forma de atraer un turismo que piensan que cuando se acabe el petróleo pues quieren diversificar sus ingresos, sus economías, y piensan que bien el turismo a través del arte o a través del deporte, por eso están apoyando tanto la celebración de Juegos Olímpicos o de Copas del Mundo de fútbol, pues piensan que eso será una manera de diversificar su economía y lo que hacen es verdaderamente muy, muy llamativo, ¿no? Vamos a hablar de metodología. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cómo seleccionas a los artistas y las temáticas para tus exposiciones? Bueno, yo suelo trabajar con artistas que admiro su obra, que me gusta su obra. Alguna vez algún centro o algo me ha dicho, ¿te interesaría hacer una exposición de un artista que a lo mejor no me gusta su obra? Y realmente, pues si puedo, digo que no, porque prefiero trabajar con los artistas que admiro, ¿no? Que pueden ser vivos o muertos. He hecho como 4 o 5 exposiciones de Picasso, he hecho de Iván Miró también, como artistas fallecidos. Pero lo que me gusta siempre es intentar depende de dónde sea el espacio, ¿no? O como decía, establecer un diálogo entre la obra de ese artista y la arquitectura, si es un edificio que tiene una arquitectura potente, o si es un museo ya más lo que en inglés llaman un cubo blanco, un white cube, ¿no? Pues intentar dar una visión novedosa de la obra del artista, ¿no? No hacer... Hoy en día no puedes hacer ya una exposición que sea Pablo Picasso y ya está, ¿no? Tienes que hacer Pablo Picasso algo en concreto, ¿no? Yo he hecho pues Pablo Picasso y un diálogo con la historia del arte. Era un poco el museo como fuente de inspiración para Picasso. Picasso se inspiraba mucho en los museos desde pequeño, primero en el Prado, porque estaba en España sin duda, y luego ya cuando él se va a París y nunca vuelve, porque dice que mientras haya una dictadura en España no volverá, pues su fuente de inspiración era el Louvre, pero tuvo otros museos que le inspiraron mucho, ¿no? Y de allí él era un caníbal, como dicen muchos, y de ahí comía y se alimentaba mucho de los museos, ¿no? Entonces era una visión novedosa de Picasso. Otra que dice La alegría de vivir, ¿no? Picasso como una celebración de la vida, toda esa obra que hace más en la Costa Azul, como una obra festiva, una obra donde hay mucho de goce más que de sufrimiento, ¿no? Entonces es siempre intentar dar una visión novedosa. ¿Por qué? Porque primero es lo que demanda también los museos o las instituciones que lo acogen y el público. Y en segundo lugar es porque lo que a mí, con lo que yo disfruto, es lo que te hace crecer, porque investigas algo nuevo, no es hacer siempre la misma exposición, sino investigar una faceta nueva, desconocida de un artista, que lo cual es una cosa que a mí me apasiona y es una aventura, ¿no? Que durante el camino pues aprendes y disfrutas. Hablabas antes de la importancia también de la comunicación en la figura del comisario. Eres periodista, has colaborado con distintos medios de comunicación. ¿Cuál es el papel de la crítica artística? Bueno, la crítica es importante, pero tampoco hay que sobrevalorarla, me refiero. Yo también he trabajado y sigo haciendo de vez en cuando crítica de arte, ¿no? Entonces la crítica de arte sí que es cierto que se ha reducido más a unas minorías que leen la crítica de arte. Por una parte está la información, ¿no? La que sin duda los periodistas hacéis de, oye, esto existe, hay una exposición de este artista, que el que quiera que vaya a verla y el que no. Eso es fundamental para que la gente pueda conocer lo que hay, ¿no? Porque la oferta cada día es más grande. Y luego está ya la valoración subjetiva, que suelen hacer críticos de arte, de si esa exposición es interesante o la obra de ese artista es interesante, en el caso que sea una obra nueva, o el enfoque que se le ha dado, si es un artista ya conocido, si es algo novedoso o no. Yo creo que la crítica sin duda es importante, pero es verdad que hay mucha crítica que es un poco, se mira mucho demasiado el ombligo. Yo siempre lo digo, yo soy crítico de arte y he colaborado en medios como crítico de arte, como ABC Cultural estuve mucho tiempo, El País. Hay cierta crítica o ciertos críticos, pues de una manera que yo llamo siempre los hermenéuticos, que cuando empiezan ya el primer párrafo es la hermenéutica del arte y hablan con un tipo de lenguaje que solo entienden ellos o sus 4 amigos, ya lo están haciendo mal, porque yo creo que no es solo, creo que era Einstein el que decía, no hay solo hay que saber las cosas, sino hay que saber explicarlas. Si tú no sabes explicarlas, y si ese, sobre todo cuando hablamos de un medio de información general, donde aparecen la mayoría de críticas, aunque sea en el suplemento de cultura, si los 3 primeros párrafos no los entiendo yo, difícilmente lo va a entender mi madre. Entonces yo creo que la crítica tiene que ir dirigida al gran público, tiene que hacer accesible lo que para muchos no es accesible. Cuando ya
utilizas un lenguaje críptico que ya solo entiendes tú o cuatro, creo que no estamos haciendo bien la crítica, ¿no? En ese aspecto yo soy un poco crítico, con cierta crítica, porque creo que la crítica lo que tienes que hacer accesible lo que es inaccesible para mucha gente, ¿no? Y a veces no lo hace, sí. ¿Es quizá uno de los grandes retos hacer accesible el arte al gran público? Sí, yo siempre he pensado que eso es por lo mismo yo siempre me lo planteo como uno de los grandes retos. De hecho, aquí en el Centro de Arte Hortense Herrero yo he sido el responsable de redactar todos los paneles que podréis ver y lo he hecho lo más accesible posible, sobre todo sin abandonar ningún tipo de rigor, pero haciéndolo con un lenguaje que la mayoría de gente que venga aquí y que a lo mejor no conozca a este artista o el otro pueda entender perfectamente su obra, pueda disfrutarla más si cabe, y no dirigido a solo un público muy concreto que ya entienda a lo mejor de ese artista y no hace falta que eso expliques tanto, ¿no? Pero ya te digo, sin abandonar el rigor se puede hacer de una manera accesible, igual que el catálogo de la colección, los textos que he escrito allí, las biografías de cada artista, están hechas tanto para el que sabe mucho de ese artista, que a lo mejor siempre encuentra algo nuevo allí, o como para el que no sabe nada, para que pueda iniciarse en la obra de este artista. Hablemos de retos. ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado en tu labor? Yo creo que bueno, este centro sin duda ha sido el mayor desafío, porque aquí nos encontramos ante un edificio muy, muy concreto que no permitía tampoco mucho cambio en cuanto a distribución de espacios. Nos encontramos ya con unos espacios muertos y lo que intentamos fue sacarle la mayor rentabilidad a la dificultad fuera una virtud, ¿no? Teníamos espacios que no podíamos exponer obra de manera convencional y decidimos ofrecérselo a 6 artistas para que nos hicieran unas obras que en inglés se llaman site specific, que son obras diseñadas expresamente para ese espacio, ¿no? Son los que la gente que viene aquí podrá ver, ¿no? Como la entrada del hall, tenemos un hall de 18 metros de alto, pues ahí se lo dimos a Tomás Saraceno para que colgara una serie de obras, ¿no? Que se inspirara y buscara algo que llenara ese espacio que es como un cielo que tenemos aquí, ¿no? Luego teníamos una capilla que estaba en un mal estado, ¿no? Se lo dimos a Son Scali para que hiciera incluso las vidrieras de la capilla y rehiciera esta capilla según su iconografía habitual de sus obras, ¿no? Teníamos varios pasillos, le dimos uno a Cristina Iglesias para que comunicara el edificio nuevo con el antiguo y que al mismo tiempo fuera una obra de arte donde la gente se adentra y no sabe si es una gruta o si está en medio de una cueva y cuando estás en un palacio, ¿no? O le dimos otro a Matt Coliso que instaló unas pantallas de vídeo y se inspiró en las fallas, ¿no? Como también creo que ha sido muy importante en este centro la implicación de los artistas con la ciudad, ¿no? Un poco, ¿no? Y con el centro de arte. No solo han hecho cosas en su estudio que luego se han traído aquí, o han hecho cosas sin saber para dónde iban, que luego se compran en una feria y vienen aquí, sino que la mayoría de obras han estado hechas y pensadas ya para que iban para Valencia, para este centro de arte, ¿no? Por tanto, esto ha sido un reto ya no solo físicamente, sino cronológicamente en el tiempo, ¿no? Porque ha sido un reto, el edificio solo de restauración ha sido 5 años, la colección ha sido 10 años hacerla, o sea que ha sido tiempo y esfuerzo, pero que verdaderamente estamos todos muy contentos, no porque nosotros pensemos que es maravilloso, sino por la respuesta del público, ¿no? Que viene mucha gente y cada día viene más y se mantiene el ritmo de visitantes, ¿no? ¿Hay algún proyecto que recuerdes con especial cariño que haya marcado un punto de inflexión en tu trayectoria? Bueno, yo siempre recordaré la primera exposición, que igual que cuando empecé como periodista siempre decía lo mismo. Yo empecé en un medio muy, muy local, que es el Diario Mediterráneo de Castellón, y que recuerdo cuando hacía prácticas yo estudiaba en Barcelona en la Facultad de Periodismo y hacía prácticas en verano, parecía que si no hacías prácticas en el New York Times no eras un buen periodista, ¿no? Yo siempre decía lo mismo, a mí las páginas me las daban en blanco, dependía de mí ensuciarlas de una manera u otra y hacer algo más digno o menos, ¿no? Te las pueden dar en blanco en el New York Times, pero también te las dan en blanco en el Mediterráneo, ¿no? Entonces aquí me acuerdo de la primera exposición que yo hice casi en mi carrera fue en Torrente, en una ciudad que no es Nueva York y que verdaderamente es una segunda ciudad de Valencia, pero una ciudad metropolitana que la gente no asocia con el arte, pero había un espacio allí bastante activo en el mundo del arte que era el Espai Metropolità de Art de Torrent, y allí planteé una exposición de joyas de artistas modernos, ¿no? Entonces yo la joya como una pequeña escultura para muchos artistas y conseguir reunir ahí joya junto con obra más clásica de ellos al lado, ¿no? Los que han diseñado joyas, artistas que han diseñado joyas, que estaba Pablo Picasso, estaba Julio González, estaba Antoni Caro, o artistas más contemporáneos como Chillida o como Alberto Corazón, pues tenía las joyas como pequeñas esculturas junto con al lado obras más, para que entendieran también la obra más convencional de artista al lado de las joyas, ¿no? Y fue una exposición en el Arte Metropolitano de Torrente y
y estuve muy orgulloso de haberla hecho, aunque fue una población pues pequeña de la ciudad de Valencia, ¿no? Y luego ya a lo largo de mi carrera, pues sí, punto de inflexión, por ejemplo, fueron esta exposición en la Bienal de Venecia, de Son Scali, en la Bahía San Giorgio Maggiore, pues estás exponiendo la Bienal de Venecia, como decía en un documental también que grabamos, es un poco como la Copa del Mundo de fútbol, o sea, ahí todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Entonces es como la máxima competición, por decirlo de una manera, el máximo evento del arte contemporáneo que se celebra cada 2 años, pues estar allí en un lugar como la Bahía San Giorgio Maggiore y con un artista como Son Scali, pues sí, fue un privilegio y fue algo que sin duda a mi carrera ha ayudado a darme a conocer como comisario, y fue unas exposiciones que aún mucha gente me recuerda, oye, tú fuiste el comisario de esta exposición de Scali en Venecia, ¿no? Es que fue una de las que más me ha gustado de Scali de ese año de la Bienal, ¿no? Entonces, sin duda, trabajar en ese tipo de eventos es una satisfacción, ¿sí? Y para terminar, miramos al futuro. ¿Cómo ves el futuro de los centros de arte y de los comisarios en un mundo cada vez más digital? Sí, yo creo que los centros de arte lo que tienen que hacer es un poco, algunos de ellos no programar de espaldas al público, ¿no? A veces es verdad que hay ciertos centros que van por una programación más de lo que llamamos arte conceptual y son, curiosamente, de museos públicos que deberían de programar más para todo el público, que es el que con el fin y al cabo con sus impuestos hace posible ese museo, y al final programan un tipo de arte que solo les gusta a un grupo muy reducido de seguidores o de expertos de arte, que no enganchan con el público en general. Yo creo que tendrían que abrirse más, sobre todo cuando hablamos de un museo público. Sin duda uno privado puede hacer lo que quiera, es su dinero y puede invertirlo como quiera, pero yo creo que los museos tienen que abrirse un poco más al gran público con unos artistas y una temática que pueda llegar más a ese gran público. No puede ser que el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Madrid, de la capital de la ciudad, no haya expuesto en 20, 30 años artistas como Matisse, o porque hay generaciones que no han podido ver obra de Matisse en Madrid, si tú no puedes viajar fuera o irte. Digo Matisse por decir ejemplos de grandes artistas que a todos nos gustaría poder ver su obra, o de Van Gogh, ¿no? Entonces, pues parece que estén más centrados en arte contemporáneo, muy minoritario, muy conceptual, por decir de una manera, que verdaderamente no llega al gran público y que no engancha con el gran público. Yo creo que una parte de esos museos públicos ya hacen un esfuerzo por abrirse, y luego sí que también los museos privados, yo animo muchos a los coleccionistas, que conozco a muchos por mi trayectoria, a seguir un poco el ejemplo de Hortensia Herrero, ¿no? Pues la verdad es que el querer compartir las colecciones, en España no hay tanto esa tradición, como es mucho más común en los países anglosajones, de querer abrir tu colección y que pueda acabar en un museo o hacer exposiciones temporales, un poco compartir más con los demás las colecciones. Yo creo que es algo muy satisfactorio para el que lo hace y para el que lo recibe, ¿no? Y este centro de arte es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces yo siempre animo a los coleccionistas, sobre todo en España, que se animen a también abrir pequeños centros, y si no es abrir un centro, siempre pueden hacer una exposición temporal de su colección en otros centros, ¿no? Que a veces pues acogen exposiciones temporales de colecciones, ¿no? Para llegar al gran público. Y luego, la parte digital o no, yo creo que al final todo esto del digital es una herramienta más que tienen los artistas. Muchos las están utilizando, muchos han lanzado. Aquí tenemos un ejemplo con Matt Coliso, que ha hecho este homenaje a las fallas o este homenaje al circo romano. Ahora, por ejemplo, si la gente lo quiere seguir en las redes sociales, en Instagram, está trabajando mucho con inteligencia artificial, está creando nuevos vídeos de criaturas creadas por él junto con la inteligencia artificial, creando nuevos formas de expresar, pero que es una herramienta más para el uso de los artistas. Siempre hace falta un artista que use esa herramienta en un sentido o en otro, y todas las herramientas son bienvenidas, pero que no hay que dar tanto protagonismo a la herramienta y menos al artista, ¿no? Siempre tiene que estar el artista ahí para poder crear algo que luego la gente pueda disfrutar, bien sea con un medio clásico como la pintura o uno más actual como puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Pues Javier Molins, un placer. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés, y para lo que queráis, aquí estamos. Escuchar a Javier Molins nos hace valorar la importancia de gestionar el arte con pasión y compromiso. No se trata solo de mover obras o de llenar paredes, sino de darles sentido, de construir experiencias que emocionen y conecten con el público. Gestionar el arte es un acto constante, un verbo en acción, porque la cultura es una labor continua que se renueva y evoluciona constantemente. Y es gracias a figuras como Javier Molins que el arte logra trascender desde los museos más emblemáticos hasta las calles de nuestras ciudades. Plaza Podcast.